Saludos, saludas, Matusalén Todes. Hola de nuevo, a causa y efecto, un nuevo programa en el que hablaremos hoy sobre estrategias reactivas. Seguiremos con las estrategias reactivas como el camino hacia la victoria. Conmigo, como siempre, Iván y Fran. Así que buenas tardes, Buenas Iván. tardes. Muy Buenas buenas, tardes, buenas Fran. tardes. ¿Qué tal estáis? Bien, muy bien. Parece que Iván está resfriado o algo. Estoy siendo un ciudadano responsable. Muy bien. Boris Johnson te lo agradecerá. Bueno, pues vamos a seguir hablando de estrategias reactivas. ¿De acuerdo? Hicimos un primer capítulo introductorio. Hicimos un segundo episodio en el que nos dedicamos a profundizar un poco en las estrategias de bloqueo, donde diferenciábamos dos tipos de estrategias de bloqueo. Os recomiendo que lo veáis, estuvo bastante interesante. Y hoy vamos con otro tipo de estrategia reactiva. Así que, venga, ¿quién quiere introducirla de los dos? Fran, Vale, pues la introduce Fran. La estrategia de la que vamos a hablar es denominada Grinder, que significa moler, yo me acabo de enterar, no sabéis. Y es una Te lo he dicho yo. estrategia que se basa sobre todo en deshacerse de las posibles amenazas al pool, reenviándoselas a otros jugadores. Vía deflection, a lo mejor también llevas algo de reducir con telepathic counter. Básicamente utilizas pocos recursos para que otros gasten más de los suyos y después tú rematar a tu presa. Iván, dinos algunos ejemplos de ese mazos, por ejemplo. creo que uno de las barajas más arquetípicas en este sentido sería una Ventrue Anti-Tribu Grinder. Son barajas que están dotadas de una gran presencia política en la mesa, tienen un combate que no es agresivo, pero es muy resiliente y también están dotados de la capacidad de hacer daño cuando sea necesario a través de cartas como Conditioning, que pueden ser muy interesantes. Esa podría ser una de las estrategias más viables en este sentido. Yo diré más, voy a añadir una cosa más, que es que son barajas que hacen muchas acciones, hacen muchas cosas, no están quietas. Principalmente hacen bloat, se dedican a ganar sangre y su estrategia es reactiva pese a ello. Es decir, mejoran su posición en la mesa despacito, ganando pool, mejorando sus vampiros mediante equipos normalmente y guardan un perfil bajo, esperando hasta que su presa está más blandita o tiene un punto débil en el que entran. Y para ello, como bien decían mis compañeros, mucho redirigir sangrados del Predator. Ha mencionado Iván las Ventrue Antitribu Grinder. Yo quiero decir también que sin ser antitribu, los Ventrue, hay un arquetipo de mazo Ventrue, le llaman príncipes Ventrue con palos, creo que lo suelen llamar así, y es un No mazo muy potente. También es un grinder muy parecido, quizás economiza un poco mejor las cartas y añade una nueva faceta, incluyendo cartas políticas. Fran, háblanos un poquito de esto. Vale, Ventrue Law Firm, creo que se llama, o con palos. Son dos mazos Sí, muy el Law parecidos, Firm es pero creo quizás que más activo, ¿no? Es el que lleva 20 políticas. sí. Este no lleva tantas. El de Ventrus de palos es un mazo, como has dicho, hace muchas acciones, mover sangre abajo, a lo mejor te tienta con un complete pequeño para ganar la ventaja y se basa mucho en su capacidad de volver hacia atrás, es decir, volver a enderezarse después de haber hecho la acción, independientemente de si la has bloqueado o no, y son bastante resistentes en combate. No muy agresivos, como el nombre indica, llevan palos, que hacen a lo mejor 2, quizás 4 con un target vital, pero no mucho más. No suelen presionar para continuar el combate, aunque pueden llevarlo. Y después con Freak Die se vuelven a quedar de pie para deflectar el siguiente turno o hacer otra acción. Es una estrategia Ventrue bastante básica
pero exprimido al máximo. Hay que decir que las que yo he podido ver no suelen llevar vampiros más grandes de 8, por ejemplo, y les hace mucha falta. A colación de lo que ha dicho Fran, es una de las cualidades que yo más valoro en este tipo de estrategias, que es el perfil bajo constante que tienen. Además, creo que lo habéis comentado anteriormente. Es un perfil muy bajo constante a lo largo de toda la partida y solo en las fases finales se desarrolla completamente cuando necesita ir hacia adelante para terminar la partida. Hablamos de vampiros que son capaces de reaccionar durante repetidas veces y no parece que son muy agresivos porque quizá hacen una acción, como podría ser un blitz para ganar el filo, como tú has dicho, Fran, o quizás simplemente una caza, nada más. O puedes hacer una pequeña acción política con una negociación. Perfil muy bajo y muy interesante a la hora de hacer negociación. Sí, que se siga viendo que están ahí, pero tampoco que sean muy agresivos. Eso es. Estos mazos Grinder yo los considero un poco la garrapata de VTs, pero en el sentido bueno. Yo creo que son los mazos que se agarran a la mesa y que no los mueves, nos cuesta tirarlos muchísimo, muchísimo, porque, como decía Fran al principio, gastan muy poquitos recursos y hacen que, por el contra, sus rivales gasten mucho. Siempre tienen prevención en el combate, siempre tienen una redirección de sangrado, entonces gastan poquitos recursos, pero obteniendo mucho rendimiento de ellos y es muy complicado tirarlos fuera. Otro tipo de baraja que hemos estado hablando bastante sería la Tremere. La baraja Tremere podría entrar también en este catálogo, en este espectro de barajas Grinder, ¿verdad? ¿Queréis Sí, decir algo de ella? La baraja, más que baraja Tremer, la baraja de Karna, porque yo no he Sí. visto jugarla sin ese vampiro. Seguramente exista, pero yo creo que es el más famoso. Y aunque no tiene fortaleza, no es muy resistente en combate. La verdad es que es una baraja que aguanta muy bien. Tiene apportation para irse a lejos. Si ve que las cosas pintan mal, puede hacer agravado y jugar un prospect al rival. No se levanta tan bien como las Ventus por no tener pick line, pero las poquitas acciones que tiene que hacer, como por ejemplo Gober o Magic of the Smith, que va a través de sigilo, las suele sacar. Y después de eso, pues ganar un poquito de pull con la Elden Library, deflectar, parar lo que parezca muy peligroso y eso, esperar a que la presa esté debilitada. Creo que uno de los éxitos de esa baraja viene de las consecuencias psicológicas que existen al tener un combate con una baraja Tremer y sobre todo que lleva mucho combate de taumaturgia, y que es tan efectivo y que es difícil de prevenir. Entonces, las pocas acciones que lleva, como tú has dicho, no es que no se puedan parar, es que generalmente no se quieren parar. Entonces, sí. Hombre. Yo creo que lo que hacen un poco es sustituir la fortaleza por la prevención de fortaleza por el robo de sangre de taumaturgia, ¿no? Aparte de dar un susto con alguna grabada ocasional, básicamente su combate, si no es armas, como en los mazos Ventura Antitribu Grinder, es un robo de sangre, optimizando de nuevo el combate. Sí, aunque en ese caso el problema no es dar la pérdida de sangre, sino recibir daño. Porque tú puedes robar 2 sangres, pero si te hacen 3, 4. El Rego Motus, creo que se llama, te previene 4, pero una vez por ronda, creo que, o solo del strike de los rivales. Sí, tienen la limitación de que tiene que prevenir del golpe del rival. Entonces, pero es una gran no carta. es tan. Sí, es una gran carta. Les viene muy bien a los juegos. Pero no es tan eficiente como Fortaleza, claro. Y sin embargo, es un mazo que aguanta la zona. Bueno, yo quiero decir otra cosa, que es un poco la diferencia con respecto a los mazos de bloqueo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Por qué hemos querido hacer una diferenciación aquí?
Yo diría que los mazos de bloqueo tienen que ser astutos en tanto en cuanto a lo que deciden bloquear. Tienen que calcular cuánto intercept gastar en cada bloqueo. Tienen que decidir qué acción merece la pena bloquear y cuál no. Y por contra, este tipo de barajas Grinder no tienen que hacer tanta selección en este punto. Yo creo que acumulan 1 o 2 de intercept, o suele ser la tradición, acumulan 1 o 2 de intercept en un vampiro, de vez en cuando juegan una reacción que les dé más intercept, pero su función no es bloquear. Yo creo que esa es la gran diferencia entre las barajas Chimiche o las barajas de imbuidos o las barajas de Salubri antitribu con respecto a las barajas de Grinder en general. Yo creo que igual podríamos dividirlo, como tú lo has hecho, en el sentido de que mientras una baraja de bloqueo, centrada en el bloqueo, lo que está buscando es parar las acciones que realmente te hacen daño, una baraja Grinder va a parar, obviamente, si puede, una acción que le va a doler mucho, pero también va a parar las acciones si es que puede, o va a buscar el combate si es que puede, cuando piensa que tiene capacidad para hacer daño, para, ¿cómo se dice? Para herir a los oponentes más de lo que ellos te pueden herir a ti, para seguir buscando esa ventaja constante. Y muchas veces, si tú tienes intercept permanente, vas a declarar un bloqueo sabiendo que el otro tiene sigilo para que lo tire. Poco, ¿sabes? Claro. Si tú ves que el mazo tiene sigilo pero no abusa de él, le vas a hacer gastar alguna carta seguro. Y si te está sangrando, es mejor porque a la hora de deflectar estás deflectando una acción con sigilo. Eso es lo que quería haber dicho. Gracias por completarme, chicos, que me había quedado un poco a la mitad. Bueno, ¿y cómo se monta esta baraja Grinder? ¿Y qué puntos positivos tiene y qué puntos negativos puede encontrar en una mesa? Comentadme un poco. ¿Quién quiere seguir? Yo creo que para montar una baraja Grinder es muchísimo más sencillo porque está mucho más limitado. La dominación y auspe son casi imprescindibles, pero no imprescindibles del todo. Y si tienes algo que te permita reaccionar y quedarte de pie como animalismo o presencia en combate, mejor. Pero auspes y dominación están en el 99% de la baraja. Coincido. Iván, ¿qué puedes aportar? Hablaré un poco sobre la complejidad a la hora no de montarse la baraja, sino de pilotar una baraja. Yo creo que es muy difícil acertar con las decisiones en este tipo de estrategias, porque como cada decisión cuenta, tienes que tener una forma de juego impecable a la hora de tratar con el resto de jugadores y a la hora también de jugar tus cartas de una forma más matemática, por así decirlo. Entonces creo que son barajas que exigen muchísimo a la hora de jugar y que obviamente si vas a jugar un torneo vas a sufrir bastante agotamiento, tú como jugador. Después de 3 mesas vas a estar bastante cansado. Sí, coincido bastante en eso. Uno de los puntos buenos, ya que Fran ha dicho cómo montar el mazo y Iván ha dicho algo malo, yo voy a decir ahora algo bueno, es que por lo menos para mí son barajas muy divertidas de jugar. A mí me parecen muy divertidas de jugar y os voy a decir por qué. Mi opinión, por supuesto. Son barajas que tienden a poder jugar cartas en cualquier lance del juego. Son barajas que tienen cartas de acción, tienen cartas de modificadores de acción, tienen cartas de reacción, tienen cartas de combate. Entonces, son muy completitas. En ese sentido, sí que pueden llamarse toolbox, aunque yo no estoy nada contento con esa nomenclatura. Pero desde luego son cartas, o sea, son barajas que pueden jugar cartas siempre o casi siempre y que además deben hacerlo. Yo creo que son barajas que tienen que contener poco la mano. Hay que ser astuto jugándolas, pero tienes que jugar las cartas. Y como a mí me gusta jugar las cartas, lo dije ya en las presentaciones, a mí me parecen muy divertidas de jugar. A mí me gustan las pistolitas.
Sí, al final esto es un juego y jugar es divertido. Haces una acción, te paran, te quedas girado también derecho con Majesty, hago esto, Freak Drive. Al final, después de un turno en el que has hecho 5 o 6 acciones con solo 3 vampiros y aún estás enderezado, la verdad es que te deja una sensación como de que el mazo hace Muy cosas. satisfactorio, creo que sí. Muy bien, ¿qué podemos seguir diciendo de las barajas Grinder? Hemos hablado un poco de las diferencias con las Blocker, ¿verdad? Cuando hablábamos de las Blocker, hacíamos una diferencia en lo del bloqueo, en el estilo de bloqueo, ¿no? Hablábamos de barajas que van a mucho intercept y barajas que van a poco intercept con permanentes. ¿Dónde estaría la diferencia entre esas segundas barajas y las barajas de las que estamos hablando hoy? Pues la verdad es que yo personalmente creo que la diferencia está en qué disciplinas uses. Para mí es muy difícil que lleves Auspex y no puedas irte a lo mejor a 4 de intercept, que es bastante, sin ningún problema. Empiezas a contar cartas, Instant Sense, Spirit, Spirit Touch, y yo creo que la principal diferencia es que una Grinder va a intentar tener varios vampiros con 1 de intercept, por lo menos. Sobre todo si no cuentas con Auspex, si hablamos por ejemplo de la Ventrue, que menos que a lo mejor un Mr. Winthrop o algún Guardian Angel. Y segundas tradiciones. Segundas tradiciones. Pero digo para tener intercept físico, permanente. Perdón. Iván, ¿qué quieres aportar tú? Muy en la línea de lo que ha dicho Fran. ¿Cómo lo diría yo? ¿Cómo lo expresaría? Dado que todas las acciones cuentan, buscar cosas que tengan consecuencias a lo largo de toda la partida va muy en la mano de llevar equipos o retainers o incluso aliados que te den efectos a lo largo de toda la partida. No en todas las estrategias pesa lo mismo tener una carta que te dé +1 a Blitz, por ejemplo, o que te dé una maniobra, o cartas como el Guardian Angel que te da una prevención. En este tipo de estrategias son fantásticas esas cartas porque primero van a entrar en muchos lances y segundo van a desgastar muchísimo. Se van a usar mucho. Yo creo que una diferencia que tienen con las barajas de bloqueo que hablábamos antes y al mismo tiempo es una característica de las Grinder es que hacen mucho bloat, es decir, hacen acciones para ganar pool constantemente, para mantenerse a flote, y al mismo tiempo no necesitan de métodos pasivos como Smiling Jack para matar a sus presas. Tienen otros puntos comunes, por ejemplo, necesitan muchos turnos para terminar la partida con éxito, necesitan jugar rápido en ese sentido para que haya muchos turnos, pero eso, ¿no? Esas las diferencias que yo decía. No necesitan el Smiling Jack para ganar la partida porque tienen otros métodos para hacer sangrados poderosos, por ejemplo. Porque al final matan sangrando, aquí no nos engañemos, ¿eh? Sí. El camino a la victoria es reactivo, están esperando, aguantando, hasta el momento de plan, sangrar. Baraja, los Ventrue de palos pueden llevar alguna política, pero Correcto. no es muy significativo. El mayor daño lo van a hacer con esa dominación. Así es. De hecho, como anticipándome ya al final del vídeo, mi consejo personal sería no lleves condición y si vas a llevar 2 o 3, lleva Foresa de Wind Destruction. Buen consejo, me ha gustado. Fran, ¿cómo vamos a terminar el vídeo? Ya nos ha dado Iván su parecer, danos tú el tuyo. Pues mi parecer con estas barajas es que tú lo has dicho muy bien. Son muy divertidas, necesitan jugar mucho con la misma baraja para ver qué quitas, qué pones. El balance, que es algo que no he dicho cuando he hablado de crearlas, pero son eficaces y divertidas de juego, como nota. Muy bien. Pues no nos da tiempo a que yo añada nada, me parece, así que muchas gracias, chicos. Coincido con todo lo que habéis dicho. Saludos a los espectadores. Anders Lorf,
anda, mes bions o misa que es bions on Mac, volved a hacer vuestro programa. Hasta luego. Hasta luego.